Dios sea con todo su pueblo. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno que usted ha separado este momento para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Tanto los que están aquí como aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. Felicidades, feliz día de la amistad y del amor para cada uno de ustedes en esta mañana, ¿verdad? El amor principal, el amor donde nace todo el amor, es el amor de Dios. Dios es amor. El aliento de Dios, el espíritu de Dios es amor. Así que lo que Dios respira es amor para cada uno de nosotros y nosotras. Y el llamado es amar como Jesús ama a nuestro prójimo. Bien, hermanos y hermanas, el título de la predicación de esta mañana es Escuche bien. El título es Escuche bien. Y me baso en el Evangelio Liberador de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 9, lectura que ya hemos tenido en esta mañana. Pienso, amada iglesia, que es bien interesante nuestra perícopa que nos habla sobre la transfiguración de Jesús. 6 días después del primer anuncio de la pasión del Maestro, nuestro Señor se transfigura para anunciar su gloriosa resurrección. En el texto de Marcos aparece Moisés, que representa la ley, aparece Elías, que representa a los profetas, y ambos simbolizan la vieja alianza, el Viejo Testamento. Y ante esto, Pedro hace una propuesta a Jesús y le dice, quédate aquí, dice, quédate aquí, vamos a vivir en la montaña, en la tranquilidad de la cima. La voz de Pedro es la voz del miedo. Pedro le tiene miedo, teme ir a Jerusalén, porque en Jerusalén le espera la pasión. Por eso intenta impedir que Jesús baje de la montaña. Familia de la fe, como Pedro, hay muchas voces que prefieren invitarnos a quedarnos en la comodidad de la montaña antes que bajar de ella para enfrentar los riesgos de la vida diaria. Si analizamos nuestra perícopa con precisión, nos daremos cuenta que la misma nos afirma que de los 3 personajes presentes, Moisés, Elías y Jesús, la voz que hay que escuchar es la voz de Jesús. Porque es el mismo Dios en nuestro texto que dice sobre Jesús, este es mi Hijo amado, a quien hay que escuchar. Pienso, iglesia, que cada vez en nuestro tiempo contemporáneo, tenemos menos tiempo para escuchar, es que hay tanto ruido, o soy más que yo. ¿Verdad que nuestra sociedad está rodeada de ruido? No sabemos acercarnos con calma y sin prejuicio para escuchar bien. No sabemos acoger el mensaje que todo ser humano necesita escuchar, porque hay demasiadas voces. Vivimos encerrados en nuestros propios problemas que se nos ha olvidado escuchar. No sé si es que el boceteo nos ha hecho daño a los oídos. Pero sin embargo, la fe se edifica por el oír. La fe se edifica por el oír. Y es medular que el creyente viva escuchando a Jesús. A Jesús. Según el Evangelio de Marcos, en la montaña de la transfiguración, los discípulos se asustan a sentirse envueltos por una sombra de una nube. Y en su temor escuchan estas palabras. Este es mi Hijo amado, escucharle a Él. Al parecer, la experiencia de escuchar a Jesús puede ser una experiencia retante, pero también que nos apasiona, que nos llama, que nos comisiona. Casi sin darnos cuenta, esa voz de Jesús nos va moviendo de lo que pensamos son seguridades para llevarnos a una vida más auténtica. Jesús nos dice nuestro propósito, nos afirma para qué vivir, y si perseveramos en escuchar pacientemente y sinceramente su voz, nuestra vida empieza a iluminarse como una luz nueva, con un llamado nuevo. Esa luz nueva nos ayuda a descubrir poco a poco cuál es la manera más humana de enfrentarnos a los problemas de la vida. Y esa voz de Jesús nos prepara
para el misterio de la muerte. Nos damos cuenta, amada iglesia, de nuestros errores cuando escuchamos esa voz. Nos damos cuenta de nuestras infidelidades. Escuchar a Jesús y solo a Jesús nos puede curar de toda ceguera espiritual. Escuchar a Jesús nos cura de las cegueras seculares. Nos puede liberar del desaliento religioso y nos puede infundir nuevo vigor en nuestra fe. Pero para esto no podemos confundir a Jesús con nadie. Hay que ver y escuchar a Jesús, no lo podemos confundir. Según el evangelio más viejo, Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan. Fíjense esto. Y a Pedro, Santiago y Juan los lleva aparte a una montaña y allí se transfigura frente a ellos. Pero mire qué dato más interesante. Pedro, Santiago y Juan. ¿Quiénes son esos tres? Estos tres discípulos son tal vez los que ofrecen mayor resistencia a Jesús cuando Él les habla sobre la cruz. Analicemos un poco. Empecemos con el cortaorejas de Pedro. Antes de cortar la oreja, había intentado quitarle de la cabeza a Jesús aquella idea de la crucifixión. Pedro quería liberar a Jesús de la cruz. Por otro lado, tenemos a los hermanos Santiago y Juan. Santiago y Juan, si uno los mira por encima, son imitadores de los políticos puertorriqueños. Sí, fíjese bien, porque Santiago y Juan fueron los que estaban pidiendo a Jesús los primeros puestos en el reino, de quién iba a ser los jefes. Y ante esos tres, el cortaoreja y los que están luchando por la silla presidencial, Jesús se transfigura. Y se transfigura porque estos tres son los más que necesitan tener esa experiencia. Y ante la misma, Pedro reacciona con espontaneidad, diciendo, Señor, qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Si quieres, haré 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Parece que Pedro no ha entendido nada. La emoción lo ciega y lo aparta de su propósito. Primero se equivoca en poner a Jesús al mismo nivel de Elías y de Moisés. Por otra parte, trata de evadir la pasión, la cruz, que es el propósito de Jesús. Pero es el mismo Dios Padre que lo corrige diciendo, este es mi hijo amado. Pedro, escucha bien, este es mi hijo amado, no lo confundas con nadie, escúchalo a él. No es que escuche la voz de los profetas, no es que escuche la voz de la ley, escucha la voz de Jesús, porque este es mi hijo. La voz de Jesús. Iglesia, no podemos confundir a nadie con Jesús, ¿no? Solo Jesús es el Hijo de Dios. Su palabra es la única que debemos escuchar. La voz de Jesús ama, la voz de Jesús une, la voz de Jesús hace que seamos solidarios. Toda voz que nos invita a la división, que nos invita a la contienda, que nos invita al discrimen, que nos invita al odio, no es la voz de Jesús. Aunque tenga que dedicar y cruz pectoral. Esas voces que invitan a la división, al discrimen, al odio, no es la voz de Jesús. Podrá ser la voz profética del Antiguo Testamento. O podrá ser la voz del legalismo de la ley. Pero no es la voz de Jesús. Porque la voz de Jesús es una voz que alimenta. La voz que no es de Jesús, lo que hace es que alimenta el elitismo. Alimenta el hambre de poder. No es una voz de amor, es una voz capitalista y es una voz política. La voz de Jesús es la voz del amor, de la coigualdad, de la oportunidad. ¿Está viendo la diferencia? La voz de Jesús es una voz que nos invita a llevar la cruz del servicio, de la caridad, del amor, a hacer eco de su voz de amor. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pienso que el éxito eclesiástico que ve a la religión como una empresa le hace daño a la fe. Nos hace daño, y me explico. Podríamos decir que el éxito secular en la iglesia le hace daño al cristiano y a la cristiana. Ese supuesto éxito que se mide
en números, en estadística y en presupuesto, nos ha llevado a creer que es posible ser fiel a Jesús y a su proyecto de vida y al proyecto del reino sin conflicto, sin rechazo, en síntesis, sin cruz. Es un evangelio de la montaña, no de la cruz. Creo que debemos dejar la montaña mística de la emoción, de esa emoción temporera, y debemos bajar al llano del trabajo, al llano de la transformación del mundo, que es la misión del Maestro. Amada familia de la fe, para ser cristiano y cristiana, lo más decisivo no es que se crea, no es eso, porque si uno cree y no tiene una relación, si no tenemos una relación con el Dios Trino, pues de nada sirve. Porque creer puede ser conocimiento. Porque analice esto. No son las creencias las que cambian la vida. Lo que cambia la vida es una relación con Jesús. Una relación con Dios. Uno puede creer que hay un Dios. Todo el mundo puede creer eso. Puede creer que Jesús murió y resucitó. Y no vivir la misión del Evangelio. Y quedarse en eso como un conocimiento académico. Y sin misión no hay propósito. Creer en Jesús como algo histórico, como creer que Cristóbal Colón descubrió Puerto Rico. ¿En qué transforma eso? ¿En qué cambia eso mi ser? En absolutamente nada. Lo que transforma es estar adherido a Jesús, pegado a Jesús. Lo importante no es creer en Moisés ni en Elías, sino escuchar a Jesús, oír su voz. Lo más decisivo no es creer en la tradición ni las instituciones, sino centrar nuestra vida en Jesucristo el Señor. Eso es lo decisivo. De lo que hablo, amado circuito, es de vivir una relación consistente y que cada vez esa relación esté más comprometida con el caballero de la cruz. Solo entonces se puede escuchar su voz en medio de la vida, en medio de las tradiciones y en medio de las instituciones. Es Jesús quien va transformando nuestra identidad, que va transformando nuestro criterio en una relación con Él, lo que va curando nuestra manera de ver la vida. Y nos va liberando poco a poco de la esclavitud de los deseos, de la esclavitud del egoísmo individual. Y nos va guiando hacia nuestra responsabilidad evangelística, hacia nuestra responsabilidad con el Evangelio. Desde Jesús nuestra visión cambia y tenemos una visión de coigualdad. Y las personas ya no son ni lindas, ni feas, ni interesantes, ni desabridas, sino que en la multiplicidad son nuestros hermanos y hermanas, nuestra familia de la fe. Y eso provoca que los problemas no sean asuntos de cada cual, sino el asunto de todos y de todas. El mundo parece un campo de batalla en el cual sobrevive el más fuerte. Pero en el Evangelio, el mundo no es un campo de batalla. El mundo es la casa de todos y de todas. De todo lo diverso que puede hacer nuestra sociedad. Y es en ese punto, amada iglesia, que uno empieza a dolerle el sufrimiento del prójimo. Y es aquí que nos hacemos coigual con los rechazados y empezamos a trabajar por un mundo más humano, siguiendo el Evangelio de Jesús. Iglesia, hay que cogerle el gusto a creer. Hay que cogerle el gusto a escuchar la voz de Jesús, sí. Y tener una convicción que el creer nos hace bien, nos bendice, nos renueva, pero no es una bendición como una acción egoísta, eso no es, sino que es una acción de servir y que otros puedan vivir la misma bendición. No es creer que como yo creo, Dios me va a dar una casa. Es creer para ser instrumento, para que todos tengan un hogar. Cristo nos hace vivir con una confianza más plena, que nos da luz, que nos da fuerza. Fuerza para enfrentarnos a nuestro diario vivir, que hace que crezca nuestra resiliencia.
que crezca nuestra capacidad de amar, que crezca este amor que no se condiciona a nada y que alimenta con una esperanza de vida que supera las pandemias, que supera los terremotos, que supera los huracanes. Una relación que nos fortalece ante toda adversidad. Tal vez una de las tareas más urgentes de la iglesia sea el despertar el gusto de creer y escuchar a Jesús. El gusto que es tener una relación con el Maestro. Escuchar a Jesús es un gran desafío en nuestro tiempo, como hay tantas voces. Porque mire que hay voces que hacen hasta más ruido. Por ejemplo, está la voz del fundamentalismo legalista. Es ruidosa, sí. Es la voz que es capaz de filtrar un mosquito, pero deja pasar un elefante para mantener sus estereotipos. Una voz que desde sus frágiles seguridades juzgan la fe y la actitud de los demás, de los que son diferentes, para invalorizarlos, para humillarlos, para cerrarle la puerta. También está la voz de los profetas contemporáneos. La voz de los profetas contemporáneos es la voz que trata de atemorizar y de crear una élite que los mantenga siempre en la cima, en la montaña. Es la voz que manipula a los vulnerables para alcanzar sus intereses. Es la voz que busca juicio, que busca muerte para los demás y privilegios para ellos. ¿Sí? La pregunta teológica profunda y medular es, ¿cómo escuchar la voz de Jesús cuando hay tanto ruido? ¿Cómo se hace eso? Mire, vamos a analizar con calma. Está la voz fundamentalista del legalismo. Está la voz de las profecías contemporáneas. Pero, por otro lado, también está la voz secular. Y la voz secular también hace ruido. Es aquí el modelo de la voz secular. Vamos a mostrarlo con una metáfora. Imagínese por un momento que está en un concurso de belleza. Miss Universe Puerto Rico. ¿Verdad? Voy a Tillo. ¿Verdad? Yo creo que esa es la mejor metáfora para explicar la voz secular. Pero es una metáfora. Supuestamente los concursos de belleza buscan la imagen perfecta. Tiene que tener el pelo largo y con cuerpo. Ya me chavé yo. ¿Verdad? Tiene que tener unos ojos espectaculares. Incluso someten a las candidatas a cirugías para hacerlas disque perfectas. Disque el modelo perfecto. Las medidas 35, 24 y 35. Las hacen pasar hambre. Hambre que no comen. Yo recuerdo a Zuleika, ¿se acuerdan de Zuleika? Que se desmayó después de haber ganado. El estándar de la perfección de la belleza es el estereotipo total. Un estereotipo. Una belleza encapsulada en cirugía, en pasar hambre y en pelo largo. Y la implicación de eso es obvia. Haz lo que tengas que hacer para ser como mis universos. Haz lo que tengas que hacer para tener esa perfección. Tonifique, corra, haga jogging, brinque cuica, haga aeróbico, nade, haga lo que sea. Pero usted tiene que tener esa perfección para ser feliz. Eso es lo que dice la voz secular. Tonifique, usa el escote más atractivo, invierte en el cabello, aprenda a bajar las escaleras sin mirar al piso, aunque se escocote 2 o 3 veces en el aprendizaje. Y esa es la perfección que dice el secular. Esa perfección, en esa perfección, todo es estético. En esa perfección no importa convicciones, no importa honestidad, la fe no hace falta, los valores del reino mucho menos. Es la perfección secular. Y en esa perfección Dios se convierte en un estorbo que usan los ignorantes, según esa voz secular. Esa es la voz secular. Pero también hay otras voces. Está la voz religiosa. Las voces religiosas que hablan y que exigen lo imposible. Utilicemos otra metáfora. Deje el concurso de belleza en la voz secular.
Y en esta otra metáfora religiosa, utilicemos a otra mujer. Otra mujer. Esta tiene el rostro delgado, una piel arrugada, sus labios siempre dibujan una sonrisa, es pálida, pero los ojos le brillan de amor. Su nombre, María de Teresa de Calcuta. ¿Usted conoce a María Teresa? ¿Usted conoce su historia? Cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, regaló el premio de esos $200,000 a los pobres de Calcuta. En una ocasión, le regalaron un carro y ella lo vendió para darle el dinero a los necesitados. María Teresa nunca tuvo nada de ella. Todo lo que tenía era para su prójimo. María Teresa es la voz del desprendimiento. Y la voz del desprendimiento es muy difícil. Es muy difícil de escuchar ante un mundo hambriento de prosperidad. Nuestras metáforas se componen de dos mujeres. Mis Universos y María Teresa de Calcuta. Una camina por los escenarios, la otra por la calle de la pobreza. Una promete corona, flores y multitudes, la otra promete caridad, servicio y amor. Es que hay tantas voces, y nosotros y nosotras la hemos oído muy bien esas voces. Las debemos identificar, sabemos diferenciarlas. La voz que te dice que cambies tu integridad por unos dólares, que cambies tus convicciones por un buen trabajo, que cambies tu vida espiritual por una emoción fugaz. Son voces que susurran, son voces que se burlan de las necesidades del prójimo, son voces que coquetean, que adulan y nos dicen, hazlo que se chave. Lo importante eres tú. Son voces que te dicen en el oído, no te preocupes, todo estará bien. Nadie lo sabrá. Nadie se dará cuenta. Voces que te seducen diciendo, ¿cómo puede ser esto malo si se siente tan bien? Son voces que ensordecen. ¿Qué hacemos con esas voces, familia de la fe? Que ensordecen, que son continuas, que están en todos lados. ¿Qué hacemos con esas voces? La voz que te alienta a la recreación sexual. El mundo está lleno de esas voces. La televisión que te invita a ver el éxito a través de una botella de alcohol. La solución que se dibuja en una aguja de heroína. La aceptación inhalando un polvo blanco. Voces que le hablan a nuestra niñez, que le hablan a nuestra juventud, que le hablan a los adultos, que le hablan a los ancianos. En la televisión, en la radio, en las canciones, en el internet. Tantas voces de destrucción. Esa es la voz del placer. Esa es la voz del poder. Esa es la voz de la proyección. Voz que promete aceptación. Voz que promete cariño. Porque esas voces siempre prometen algo. ¿Sí? No comas y ten el cuerpo perfecto. Con estos productos vas a tener el cutis ideal. Con este champú vas a echar pelo. ¿Embuste? Oiga, pero no estamos solo escuchando esa voz. No, Jesús histórico también las escuchó. Las mismas voces. Jesús también las escuchó. Escuchó la voz de Pedro que lo tentaba a dejar la cruz y quedarse en la montaña. Para el observador superficial diría, esta es la gran oportunidad de Jesús, decirle no al dolor de la cruz y sí a la grandeza de la transfiguración. ¿Qué podría ser mejor? Esa voz es como un coro que promete poder intoxicante. Y Jesús oyó esas voces, pero no se alejó de su propósito, porque prefirió concentrarse en la voz que lo llamó, a la voz que lo comisionó, a la voz que le dijo, tú eres el Salvador. De ti depende. La voz que lo comisionó a servir a los pequeños, a los no perfectos, a usted y a mí. A los que están fuera de los parámetros de la perfección secular y religiosa. A usted y a mí, los pequeñitos del Señor. ¿Sabe qué?
Hoy es Jesús mismo el que llama a la iglesia. Y Jesús nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y he aquí la diferencia. He aquí la gran diferencia. El mundo golpea nuestra puerta. Jesús la toca con suavidad. Las voces religiosas gritan buscando lealtad ciega. Jesús la pide suavemente, con voz de amor, tiernamente, y la pide con conciencia, no con falsas promesas. ¿Qué voz oímos como iglesia? ¿Qué voz oímos como circuito? ¿Qué voz escuchan tus oídos y los míos? ¿Acaso la voz secular con promesas falsas? ¿Acaso la voz religiosa con reglas imposibles de cumplir? ¿O la voz del caballero de la cruz que nos da un propósito y un sentido? Que nos da una misión y un llamado. Oiga, ¿cuál oímos? Pienso que lamentablemente pocos oyen la voz del maestro y todavía muchos menos le abren la puerta, ¿sí? Pero la buena noticia es que Jesús sigue tocando con amor la puerta, que Jesús sigue llamando, que Jesús no se rinde, que Jesús no para, que Jesús no se detiene, que aunque nosotros nos hacemos los sordos, Él sigue llamando. Él sigue llamando. Por eso su dulce voz dice cada segundo, he aquí yo estoy con vosotros y vosotras todos los días hasta el fin del mundo. Las promesas de Dios son eternas, no son transitorias. Él nos dice, no te desampararé ni te dejaré. Siempre tenemos la oportunidad de oír la voz de Jesús, aunque el mundo grite, aunque los religiosos use el boceteo. Hoy es un buen día para obedecer la voz del Maestro, para escuchar la voz de Jesús que te llama a ti y a ti y a mí. Familia de la fe, nunca, subraya esto, nunca es tarde para oír la voz de Jesús. Una voz que trasciende esta predicación. Es una voz que habla a tu corazón y que tú entiendes. Porque la voz de Jesús se entiende. Si usted no la entiende, no es la de Jesús. ¿Comprendió eso? La voz de Jesús no es la voz del concurso de belleza. No es una voz de penitencia religiosa. Es una voz de esperanza que te invita al servicio, al amor y a la justicia. Se ha dicho que la mayor tragedia de la humanidad es que los que oran no hacen la revolución y los revolucionarios no oran. Lo cierto es que hay quienes buscan a Dios sin preocuparse de buscar un mundo mejor y más humano, y hay quienes se esfuerzan por construir un mundo mejor sin Dios. Qué paradoja más grande. Unos buscan a Dios sin mundo y otros buscan el mundo sin Dios. Unos creen ser fieles a Dios sin preocuparse por su creación. Otros creen ser fieles a la tierra sin abrirse a Dios. En Jesús, iglesia, en Jesús está esta disociación, no es posible. Jesús nunca habla de Dios sin preocuparse del mundo y nunca habla de un mundo sin el horizonte de Dios. Jesús habla del reino de Dios en el mundo. La escena de la transfiguración es particularmente significativa y nos revela algo que es constante en el Evangelio. La pregunta es, ¿lo captó? ¿Lo notó? Fíjense en esto. Cristo no lleva al ser humano a la huida religiosa del mundo, no, sino que lo devuelve a la tierra como hijo, como hija fiel. Subir a la montaña de la transfiguración es necesario, pero no tiene otro propósito que bajar al llano para servir, para tomar la cruz. Pedro, con la invitación que le hace a Jesús de hacer 3 tiendas y permanecer en la montaña, lo que quiere detener es el tiempo e instalarse cómodamente en la experiencia de lo místico, de lo religioso, para huir de la misión en la tierra. Pero Jesús lo lleva al llano de la vida diaria. Lo bajó de la montaña y lo llevó al llano de la vida.
Porque la experiencia con Jesús no es para huir, no, sino para servir y ser agente de transformación. Quien se abre intensamente a Dios, ama intensamente la tierra. Quien se encuentra con el Dios encarnado, siente como más fuerza para combatir la injusticia, para combatir el desamparo, para combatir la autodestrucción del ser humano. María Teresa escuchó la voz de Jesús y sirvió mientras tuvo aliento. La fidelidad a la tierra no nos aleja del misterio de Dios. La fidelidad a Dios no nos aleja de la lucha por una tierra más justa, solidaria y fraternal. Permítame, amada iglesia, permítame explicar este último punto con un cuentito. ¿Puedo? Y termino. Lo prometo, termino. Pero para este cuento, escuche bien mi voz. Escuche bien mi voz para que lo entienda bien. O mejor no. No me escucha a mí. No. Mejor hoy proponte escuchar la voz de Jesús. Hoy no es cuento. Usted va a escribir la historia de transformación. Usted va a escribir la historia de la esperanza, del amor, de la oportunidad con sus acciones. Que así nos ayude Dios.